Bueno, pues ya termina la misa, vamos a empezar, aunque sea con unos minutos de retraso, para los que nos estáis siguiendo por internet, por las redes, que ya nos habéis dicho que pasaba, pues ya empezamos. Entonces, si os parece, ya sabéis que hoy vamos a explicar los ritos que vamos a vivir en esta Semana Santa, para que no sean unos ritos vacíos de significado, sino que los aprovechemos al máximo. San Agustín dice que solo se ama aquello que se conoce. De alguna forma vamos a intentar conocer qué es lo que vamos a celebrar para poderlo vivir mejor. El cardenal Ratzinger, luego Benedicto XVI, hace una composición en la que llega a decir que al final creemos cómo celebramos, ¿no? Por eso la liturgia la preparamos. Antes de hacer la oración inicial, yo quería empezar con una reflexión personal que he tenido esta mañana. Y esta mañana, haciendo la oración con el Evangelio del día, veía que se nos volvían a presentar o empezábamos con Marta y con María, que son dos personajes muy interesantes en el Evangelio. Y que en esta Semana Santa estamos llamados a ser Marta y María. ¿Por qué digo esto? Que a lo mejor, ahora que empezamos yo con los monaguillos, otros pues tenéis que poner las flores, otros los manteles, otros decorar, otros limpiar la parroquia, cada uno a un servicio, pues somos Marta y nos afanamos por hacer cosas. Y vamos a limpiar, vamos a poner las flores, los ramos, el monumento, vamos a que los manteles estén limpios y nos podemos olvidar de ser María, de sentarnos, de escuchar al Señor, que es lo importante de este Triduo Pascual, nuestra relación con el Señor. Entonces, si os parece bien, pues nos ponemos en manos de la Virgen María y rezamos un Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, yo voy a seguir este libro, que es el Misal Romano, es el misal que se utiliza, pero una adaptación para la Semana Santa, ¿vale? Lo podéis encontrar en cualquier librería católica, en cualquier librería de la diócesis, vale unos 12 euros y están recogidos todas las celebraciones de la Semana Santa, todas las misas, desde el Domingo de Ramos hasta el Domingo de Pascua y la liturgia de las horas de todos estos días. Es muy útil para tenerlo en casa, pues si alguien lo quiere, yo no me llevo comisión, pero para leerlo, para meditar, para trabajarlo, ¿vale? Bueno, pues ¿qué es lo que vamos a comenzar diciendo? Lo que vamos a comenzar diciendo es qué es el Triduo Pascual. ¿Qué es lo que vamos a celebrar? Se denomina Triduo Pascual a las celebraciones que se van a dar en 3 días consecutivos, que son el jueves, el viernes y el domingo. Y decís, ¿no son consecutivos? Se puede decir que sí. ¿Por qué? Porque la celebración del Jueves Santo la hacemos por la tarde y según el calendario hebreo, ya el jueves por la tarde es viernes, ¿entendéis? Entonces ya es viernes, sábado y domingo, ¿no? Los 3 días importantes del año litúrgico. El Triduo Pascual es el centro de la liturgia, es el centro. Veremos que la vigilia pascual es la madre de todas las vigilias, dice San Agustín. Son celebraciones antiquísimas, que comenzaremos el Jueves Santo. La Cuaresma, la grande y santa Cuaresma, acabará el jueves al mediodía. A las 4 de la tarde acaba la Cuaresma. La Cuaresma, voy a hacer una pequeña introducción también para meternos en esta celebración, en estas celebraciones. La Cuaresma acababa, y en muchos sitios se sigue manteniendo, con un gran acto penitencial. Por eso en muchos sitios, el Jueves Santo por la mañana, además de la misa crismal, hay un acto penitencial en el que puedes acceder al sacramento de la reconciliación. ¿De dónde tiene origen esta celebración penitencial? En la antigüedad, hacia el siglo III, siglo IV de nuestra era, se tenía en tan alto estima el valor de la limpieza del alma que un pecado era una cosa muy grave. Y hay algunos pecados que eran tan graves, que te apartaban de la Iglesia, te apartaban de la comunión, lo que ahora diríamos una especie de excomunión.
Entonces, eras apartado de la celebración de la Eucaristía. Y el miércoles de ceniza, si te arrepentías, se lo decías al obispo, en aquel momento, y entrabas en el orden de los penitentes. Por eso te vestías de ceniza y de saco, de penitencia. Y estabas 40 días haciendo penitencia. Y el Jueves Santo por la mañana había un gran acto penitencial con confesión auricular y secreta. Siempre en la Iglesia, desde los primeros años, la confesión ha sido secreta. Aunque fuese una celebración comunitaria, se acercaba a cada uno al obispo a confesarse individualmente. Y era reincorporado para poder celebrar el Tríduo Pascual. Fijaros qué importante es esto, ¿no? Esto es lo que hemos hecho en la Cuaresma. Nosotros que somos pecadores, irnos convirtiendo. Todavía estamos a tiempo, si no lo hemos hecho, de acudir al sacramento de la penitencia. El miércoles ya han dicho en misa que a las 10:30 se limpia el templo. Pero más importante que limpiar el templo es limpiar tu alma, que eres templo del Espíritu Santo, y que te prepares para vivir estos días santos. Bueno, dicho lo cual, el Jueves Santo por la mañana también tiene lugar la misa crismal. No sé si conocéis lo que es la misa crismal. Ahí tenemos el baptisterio, donde está la pila bautismal, donde tenemos el cirio pascual, y al lado una urna donde se guardan las crismeras. Y son 3 ánforas chiquititas que tienen 3 óleos. El óleo de los catecúmenos, que se utiliza en el bautismo, con el que todos hemos sido ungidos, hemos sido fortalecidos con la bendición del Señor en ese óleo. El óleo de los enfermos, cuando acontece la enfermedad o la salud se debilita, viene en nuestro auxilio el Señor con el sacramento de la unción de los enfermos. Y en medio tenemos el Santo Crisma, que está consagrado, que se utiliza para el sacramento del bautismo. Aquí, ¿os acordáis, no? Que de pequeño me decían, te vas a partir la crisma, ¿no? Te vas a desnucar, porque te ungen aquí con el Santo Crisma. También en la confirmación, a los sacerdotes el día de su ordenación, las manos, a los obispos la cabeza, los altares son consagrados, las iglesias, ¿no? Se consagran con el Santo Crisma. Pues estos óleos se consagran o se bendicen el Jueves Santo en la misa crismal, que es una misa muy bonita, a la que todos estáis invitados, no solo para los sacerdotes. Me parece que es a las 12 de la mañana el martes. En Madrid se hace el martes, adelanta un poquito porque el jueves hay mucho trajín, ¿no? Desde el martes a las 12 de la mañana se da la misa crismal, donde están invitados todos los sacerdotes de la diócesis. Mañana ya es martes, sí, es que el tiempo pasa muy rápido. Es mañana, ¿no? La misa crismal, sí, a las 12. Y los sacerdotes, no, en la catedral, son todos los sacerdotes de la diócesis junto al obispo. Ahí renovarán sus promesas sacerdotales, volverán a decir que sí al Señor, como hacemos nosotros cuando tenemos un aniversario de bodas y le decimos otra vez que sí a nuestra mujer, pues otra vez los sacerdotes ese día le vuelven a decir otra vez que sí al Señor, como todos los días, pero de una forma más solemne, ¿no? Mañana estáis invitados, una celebración preciosa, se bendecirán los óleos, se consagrará el Santo Crisma, muy bonito. Y vamos a ir entrando ya en el Jueves Santo por la tarde, que es el Tríduo Pascual. Ese día, el día del Jueves Santo, la Iglesia... voy a sacar aquí mi chuleta, que me he hecho una chuletilla para que no se me olvide nada. La Iglesia recibe 3 regalos el Jueves Santo, 3 regalos importantísimos. ¿A cuál más grande? No nos podemos quedar solo con uno. 3. Primero, la institución del sacerdocio ministerial. Es decir, Cristo ordena a los primeros sacerdotes, a los primeros obispos, que son los apóstoles. Haced esto en memoria mía. ¿En qué marco lo lleva a cabo? En el marco de la institución de la Eucaristía, segundo regalo. Qué bonito, ¿no? Y además es que van de la mano, porque no puede haber Eucaristía si no hay sacerdocio. Aunque nos juntásemos todos, si quitamos al Padre David, nos juntamos todos, ¿no? Le quitamos a él y decimos al Espíritu Santo, ven, decimos la palabra de la consagración, no vendría. Fijaros lo importante que es el sacerdocio, ¿no? Aunque nos juntásemos todo el mundo, menos un sacerdote, y sin embargo con un solo sacerdote lo puede hacer. De alguna forma, un sacerdote es un jefe de Dios, decía un niño, ¿no? Porque le dice a Dios, haz esto y lo hace, ¿no? Consagra esto y el Señor lo hace. Y el tercer regalo que vamos a recibir el Jueves Santo es el mandamiento nuevo. Amaos unos a otros, como yo os he amado. En esto conocerán
que sois mis discípulos. ¿Y cómo lo hace el Señor? Pues lo vamos a ver en la liturgia, que hay un lavatorio de los pies. ¿Quién lavaba los pies? El esclavo, ¿no? El esclavo era cosa de... No es agradable lavar los pies, porque tienen uñas y tienen uñas que parecen mejillones y hay gente que le huelen y y ahora llevamos unos zapatos buenos y unas botas, Pato y unas deportivas, cada uno llevamos unos zapatos buenos, pero imagínate ir con sandalias y no iban por asfalto, ¿no? Sino que iban por caminos pedestres, se llenaban de barro, o sea, eso era muy divertido, tenía que ser interesante lavar los pies, ¿no? Entonces, se humilla el Señor para lavar los pies a los apóstoles. Por eso ese día hay que rezar mucho por los sacerdotes, hay que pedir por las vocaciones y hay que felicitarles. Hay que felicitarles. Felicidades, porque es el día de vuestra institución. Pues empezamos la misa vespertina del Jueves Santo, que se llama Misa in Cenam Domini, o Misa en la Cena del Señor. Ese día el sagrario va a estar vacío. El sagrario suele estar vacío, como signo de que la Eucaristía siempre es el alimento nuevo, como el maná. ¿Os acordáis cuando dimos la catequesis de la Eucaristía, que veíamos que era como el maná? Que cada día necesitamos de ese pan y que no nos vale el del día anterior. Por eso intentamos ir todos los días a misa, porque ya lo de ayer ha desaparecido. Dice que la rúbrica dice... Con la misa que tiene lugar en las horas vespertinas del jueves de la Semana Santa, la Iglesia comienza el tríodo pascual y evoca aquella última cena en la cual el Señor Jesús, en la noche en que iba a ser entregado, habiendo amado hasta el extremo a los suyos que estaban en el mundo, ofreció a Dios Padre su cuerpo y su sangre bajo las especies del pan y del vino, y las entregó a los apóstoles para que los sumiesen, mandándoles que ellos y sus sucesores en el sacerdocio también lo ofreciesen. El sagrario ha de estar completamente vacío al iniciarse la celebración. Se han de consagrar en esa misa las hostias necesarias para la comunión de los fieles y para que el clero y el pueblo puedan comulgar al día siguiente. Ojo, el Viernes Santo vamos a ver que no va a haber misa, no se va a celebrar la Eucaristía. Y esto es muy importante porque lo vimos ya, lo vimos, pero recordatorio. En la Pascua hebrea había dos grandes acontecimientos importantes, que era primero el sacrificio del cordero en el templo. Y ese sacrificio, ese cordero sacrificado, al día siguiente era cenado, la cena de Pascua. Vimos que el Señor invertía el orden. Primero celebra la cena y en esa cena anticipa sacramentalmente el sacrificio del Cordero, que será el día siguiente, el Viernes Santo. Vemos cómo en la comunión eucarística de esos 2 días la Iglesia ya nos está diciendo, oye, que es el mismo sacrificio, el del Jueves Santo, que el del Viernes Santo. Es el mismo Cristo el que se entrega en la cruz, el que está en la Eucaristía. Y por eso vamos a comulgar de las formas del día anterior. Es una cosa rarísima, porque la Iglesia dice que se intente en la medida de lo posible que los fieles, en la misa del domingo, en la misa de diario, comulguen de lo consagrado ese día. Porque no le vas a dar a los hijos el pan duro de... No, entender, ¿no?, que la Eucaristía, pero es una forma de hacernos presente en el altar, ¿no?, de que participamos. Y sin embargo, hace este hincapié, ¿no? Oye, vamos a comulgar del mismo sacrificio del día anterior, por la relación que hay entre el jueves y el Viernes Santo. Es tan estrecha que no se puede separar. Luego dice también, hay que preparar una capilla. La prepararemos aquí, lo que tradicionalmente se llama monumento. Hay que intentar, yo soy el primero que le llama monumento, pero hay que intentar no llamarlo monumento, ¿vale? Porque monumento, en latín, creo que es, viene a significar algo así como parecido a tumba, ¿vale? Y entonces el Señor no está muerto. En el Jueves Santo por la noche todavía no había muerto el Señor. Entonces, ahora se llama capilla para reserva o para la adoración del Santísimo, porque en esta noche no vamos a velar el cuerpo muerto del Señor, porque el Señor muere el Viernes Santo. Lo que vamos a ir haciendo es acompañándole en su pasión y tendremos una hora santa en la que estaremos con el Señor en el huerto de los olivos y luego nos iremos a dormir, como los apóstoles que se quedan dormidos. Y a lo mejor te tienes que levantar a hacer un turno de vela al Santísimo, ¿no? Y entonces, pues, es cuando Jesús estaba en casa de, no sé si de Anás o de Caifás, porque me lío, o cuando le meten en la cárcel, ¿no?
Vamos a ir acompañándole hasta el Viernes Santo. Bueno, más cosas que tenemos que ver de este día que son interesantes. Es un signo muy bonito, que la misa comenzará como de costumbre, pero llegaremos al Gloria, que prácticamente hemos estado sin oírlo toda la Cuaresma. Lo hemos oído 2 veces, ¿os acordáis? El 19 de marzo, fiesta del Santo Patriarca San José, y el 25 de marzo, fiesta de la Encarnación. Aquí tenemos las hermanas, vuestra fiesta. Cantamos el Gloria. Pero para darle más importancia, para darnos cuenta de lo que estamos celebrando, ese día, durante el Gloria, hay que cantarlo muy alto, porque se van a tocar las campanas. Yo recuerdo cuando vivía la Semana Santa en mi pueblo, que no solo se tocaban las campanas de los monaguillos, sino que los monaguillos nos subíamos al campanario y mientras en la iglesia se estaba cantando el Gloria, se tocaban las campanas de la iglesia. Y en todo el pueblo se escuchaban las campanas del Gloria de la iglesia. Y no sé por qué había una costumbre ahí muy rara, que salía la gente a por piedras mientras cantaban el Gloria el Jueves Santo, y luego cuando venía una tormenta y estaban en el campo le lanzaban piedras a las nubes, ¿no? No sé yo cuánto de superstición hay en eso, pero bueno, se hacía en algunos sitios, ¿no? Y se tocan y ya no se vuelven a tocar las campanas. Ya no se vuelven a tocar las campanas. ¿Las campanas qué son? Las campanas en la liturgia representan la llamada a la oración, la voz de los ángeles, la voz del Señor que nos convoca, ¿no? Porque siempre es el Señor el que nos convoca y el Señor va a empezar su pasión. Son un signo festivo, Acordaros que el Viernes Santo no se tocan las campanas. No me acuerdo, me vais a permitir que me remita a mi tiempo en el pueblo, pero es que he pasado muchísimas Semanas Santas en el pueblo. Y en el pueblo o sabías a qué hora eran los oficios o no te enterabas, porque no se tocaban las campanas. Los monaguillos iban con carracas, con las carracas, iban por las calles con las carracas, pero no se oían igual que las campanas. Entonces sabías la hora que era o te lo perdías. El Jueves Santo tampoco oiréis tocar las campanillas en la consagración, se tocaban también las carracas en la consagración. No se oirán porque ya no se tocan las campanas. ¿Cuándo se vuelven a tocar? En la Vigilia Pascual. Ya hablaremos de qué significa el Gloria en la Vigilia Pascual, que tiene un significado también. Aquí me he puesto, preparando esta catequesis, que era muy bonita. Fíjate lo que dice la oración colecta de ese día. Oh Dios, al celebrar la Cena Santísima en la que tu unigénito, cuando iba a entregarse a la muerte, confió a la Iglesia el sacrificio nuevo y eterno y el banquete de su amor, hace clara referencia a la cena que estamos celebrando. No dice al recordar la cena, no, al celebrar la Cena Santísima en la que tu unigénito, ¿veis? Porque la misa es la actualización. Te pedimos alcanzar de tan gran misterio la plenitud de caridad y de vida. ¿De dónde podemos alcanzar todo? De la Eucaristía, del Señor, ¿no? Es a lo que venimos. Bueno, oiremos las campanas, se leerá la oración colecta y empezamos la liturgia de la palabra. La liturgia de la palabra, la primera lectura es el libro del Éxodo, donde se narra la cena pascual, ¿no? En clara sintonía con lo que hemos comentado ahora, ¿no? que tiene sus raíces en la Pascua hebrea. Después tendremos el Salmo responsorial, que será cantado, muy bonito. El cáliz que bendecimos es la comunión con la sangre de Cristo, ¿no? ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de la salvación invocando su nombre. Acuérdate cuando el sacerdote levante el cáliz de este salmo. ¿Qué le vas a dar tú al Señor? Pues métete en el cáliz y en la hostia, pon tu vida ahí y ofrécete a ti mismo, porque es lo único que le podemos ofrecer. Nuestra vida, es lo único que tenemos, ¿no? Vamos a leer la segunda lectura, es de la carta de San Pablo a los Corintios, muy conocida, que también habla de la institución de la Eucaristía. ¿Ya? Es la plenitud de la Pascua, de la cena pascual, ¿no? Es la alianza definitiva y eterna. Y por último, vamos a ver en el Evangelio, en la lectura del Evangelio, el lavatorio a los discípulos. Vamos a ver ese mandamiento nuevo, ¿no? Que os améis unos a otros como yo os he amado. Después del Evangelio, vamos a seguir con el lavatorio de los pies. Habrá 12 varones
sentados en los primeros bancos. ¿Pueden ser mujeres? Sí, pueden ser, pero tradicionalmente la Iglesia ha querido ver en que sean varones. ¿Por qué? Y esto es importante, no es machismo. Ya lo sabéis, que si alguien me quiere tachar de machista, pues que me tache, me da igual. Y si me queréis denunciar, pues me denunciáis y ya me llevarán la comunión a la cárcel. Pero bueno, lo que quiero decir es que la realidad es que en la Pascua hebrea no estaban las mujeres, estaban en otra sala, porque era así como se desarrollaba. Y entonces el Señor a quien lava los pies es a sus apóstoles. Pero en los apóstoles estábamos significados todos, hombres, mujeres, niños, ancianos, ¿entendéis? Entonces por eso la Iglesia ve el signo y siempre ha buscado a 12, ¿no? Incluso antiguamente, cuando se celebraba el Jueves Santo en Roma, en la Basílica de San Pedro, el Papa le lavaba los pies a 12 obispos, ¿no? Que son los sucesores de los apóstoles, para hacer más patente esta relación que hay con este signo, que no es una cosa, no, o sea, que tiene su fundamento y su origen en el Evangelio, ¿vale? Entonces, que nadie se sienta ninguneado si alguna... no, oye, ya está. O sea, que la mujer tiene el papel más importante de la Iglesia, que es la Virgen, ¿no? La mujer más importante es la Virgen. O sea, muchas veces cuando dicen, no, es que la Iglesia es machista, hombre, pues decimos que después de Dios está una mujer, que es la Virgen, ¿no? Entonces, pues nada, el sacerdote se quitará la casulla, se arrodillará, lavará los pies y los besará. Ojo, besar los pies, Por favor, si alguno os toca ser de los que os ponéis aquí, venid con los pies limpios ese día, por cariño a los presbíteros, que lo van a hacer. Entonces, limarse los callos y cortarse las uñas. Mientras tanto, se van a ir cantando unos cantos, unas antífonas que nos van a hablar de esto, de el servicio. Por ejemplo, si yo, vuestro Señor y Maestro, os he lavado los pies, ¿cuánto más vosotros debéis lavaros los pies los unos a los otros? ¿No? Es un ejemplo el que nos da el Señor. Es un ejemplo que también nosotros lo tenemos que hacer. Oye, y a lo mejor, de alguna forma simbólica, tú tienes que lavarle los pies a alguien. No se trata de que llegues a tu casa y le digas a tu mujer, quítate, descálzate, que te voy a lavar los pies. O sí, no lo sé. Pero a lo mejor te tienes que poner de rodillas delante de tu mujer, delante de tu marido, o delante de tu hermana, o delante de tu jefe, y pedir perdón, ¿no? Decir, oye, que te quiero servir, que aquí estoy. En esto conocerán todos que sois discípulos míos, si os amáis unos a otros. Es un día también muy interesante para la reconciliación. Fijaros, el lavatorio de los pies sustituye, esto no lo he comprobado si sigue siendo así, pero por lo menos en la liturgia tradicional es así, el lavatorio de los pies sustituye el momento de la paz. Tradicionalmente el Jueves Santo no se da la paz, porque ya ha habido un gesto de amor fraterno. Y además también porque la traducción de cuando se ofrecía la paz era daros el ósculo, el beso de la paz, ¿no? Y entonces el Jueves Santo se suprimía el gesto de la paz. ¿Por qué? Porque por un beso fue traicionado Jesús. En la paz que le dio Judas, le traicionó. Le clavó, entenderme la expresión, un puñal por la espalda, ¿no? Acuérdate de esa expresión, Judas, ¿con un beso traicionas al Hijo del Hombre? ¿Con una muestra de amor? ¿No? Bueno, después irá la oración de los fieles, presentaremos las peticiones. Es muy bonito que ese día pues haya gente que presente los dones, que traiga el pan y el vino, como signo de oye, que colaboramos, que participamos. Se cantará, donde sea posible y es muy recomendable, el himno Ubi Caritas, donde hay amor, donde hay caridad y amor, ahí está el Señor. ¿Veis? Es el día del amor fraterno. El Jueves Santo es el día del amor fraterno. Hay muchos sitios donde grupos que se reúnen para celebrar el amor fraterno y se lavan los pies unos a otros y se piden perdón y se reconcilian los hermanos y familias que los hacen. Pues el día de la reconciliación, del amor fraterno. Acordad lo que dice el Señor. Si yendo a presentar tu ofrenda al altar tienes algo en contra del hermano, reconcíliate con él y luego la presentas. ¿Vale? Y ese día se utilizará normalmente se va a utilizar el canon romano, que es esta plegaria eucarística larga
que hoy, por ejemplo, se ha utilizado en la Santa Misa, en la que se dicen los nombres. Todo el mundo dice la de los nombres, ¿no? Lino, Cleto, Clemente, Cornelio. Pues esa, ¿vale? Se suele utilizar esa. Y aquí quería hacer un matiz porque muchas veces pasamos por alto que hay dos mementos, no momentos, sino mementos de acordarse, ¿vale? De acordarse. El primer memento dice, nada más empezar, acuérdate, Señor, de tus hijos. El sacerdote se calla. Y luego dice, y de todos los aquí reunidos cuya fe y entrega solo tú conoces. Ese es el llamado memento de viv vos, en el que el sacerdote va a pedir por las intenciones de los vivos, de los que todavía siguen vivos. A mí ahí, por ejemplo, pues me gusta pedir por las intenciones que tengo yo. Por mi mujer, por mis hijos, por mis alumnos, por los del grupo de segunda navegación, por lo que sea, ¿no? Y luego, más adelante, dice... ¿Tengo en algún sitio? Acuérdate también, después de la consagración, acuérdate también, Señor, de tus hijos que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. Y ahí se vuelve a callar y es el memento de difuntos, para que también aproveches ahí pues para pedir por tus difuntos, ¿no? Que son dos momentos distintos, ¿no? Y muchas veces los mezclamos y hay veces que pensamos que estamos haciendo el momento de vivos y el momento de difuntos. Recibiremos la comunión, es un buen día para prepararla muy bien, la comunión, el Jueves Santo. Y después de la comunión vamos a ver otra característica de este día, y es que después de la purificación del cáliz y la patena, sobre el altar se va a quedar el copón. En un corporal se va a quedar el copón. ¿Por qué? Porque el sagrario está vacío, y el sagrario que está vacío hay que llenarlo. Vamos a acompañar al Señor en procesión al sagrario, al lugar de la reserva. Es un poco también como los apóstoles, al terminar la cena de Pascua, acompañaron al Señor al huerto de los olivos. Y por eso se organiza una procesión. Sale primero, fijaros, veis hay otro cambio con respecto al ritmo habitual, y es que el incienso no va a ir en primer lugar. No va a ir en primer lugar. Primero van cruz y ciriales y después, donde se pueda, se aconseja que hayan dos incensarios incensando al Santísimo Sacramento. En las iglesias que lo tengan, el Santísimo se traslada bajo palio. Aquí a lo mejor, si alguien sabe coser, es un buen momento para que el año que viene tengamos un palio. Un palio, sabéis que es ese toldo con el que se acompaña al Santísimo cuando sale fuera de la calle, pues el Jueves Santo también está indicado que si se dispone de palio, se utilice. Así es que aquí hacemos un llamamiento a que si alguien sabe coser, pues el año que viene podemos hacer. Había un palio, pues hay que buscarlo, a ver si lo encontramos. Y si no, lo hacemos para el año que viene. Y trasladaremos al Santísimo Sacramento al lugar de la reserva. En el lugar de la reserva, antes de cerrar el sagrario, se va a cantar el Tantum Ergo, ¿vale? Cuando se canta el Tantum Ergo, que habrá que ensayarlo porque siempre nos cuesta, la Iglesia concede indulgencia plenaria, ¿vale? Acordaros que la indulgencia plenaria es la remisión de la pena temporal del purgatorio. Todo el purgatorio que tengas acumulado por tus pecados se borra, cuenta a cero. ¿Qué hace falta para ganar la indulgencia plenaria? Primero, hacer una obra meritoria, algo que esté premiado con la indulgencia plenaria, como por ejemplo el Tantum Ergo el Jueves Santo. Luego hay que rezar por las intenciones del Romano Pontífice, confesarse 15 días antes o 15 días después, comulgar, que puede ser una semana antes o una semana después, y aborrecer todo tipo de pecado venial deliberado. Es decir, Señor, es que no quiero pecar ni en lo más pequeño. Ya sabemos que somos débiles, pero por lo menos tener la intención, Señor. Repudio el pecado. ¿Vale? Y fijaros que ese día no hay bendición. No habrá bendición. El sacerdote en silencio cerrará el sagrario y se irá. En la rúbrica antigua, fíjate qué bonito era esto, que el sagrario, la llave, tenía una cadena que el sacerdote se ponía al cuello. Un poco como signo de que, como hombre también,
todos los hombres hemos sido los que hemos encerrado la causa de la pasión del Señor, ¿no? Y guardaba también un signo de tener la llave del sagrario lo más cercana al pecho, como diciendo, oye, voy a dar mi vida antes de que se profane la Eucaristía. Y esa noche el Santísimo se quedará en el sagrario toda la noche para que le acompañemos. Hay una costumbre que inicia San Felipe Neri, que es la de visitar 7 monumentos, desde del Jueves Santo, desde la misa In Cenam Domini hasta la Pasión del Señor el Viernes Santo, visitar 7 monumentos, que son las 7 paradas que hace el Señor desde que instituye la Eucaristía hasta su pasión. Bueno, se pueden visitar 7 monumentos. En Madrid es muy fácil. A lo mejor en un pueblo que tienes que ir a 7 pueblos distintos, pero aquí en Madrid empiezas San Clemente, San Jaime, María Madre. Luego te coges el metro y puedes irte al centro y lo haces en un momento, ¿no? Es un poco también acompañar al Señor en ese tiempo. Del Jueves Santo yo creo que no tengo nada. ¿No hay la tumba del Señor? Perfecto. Después del Jueves Santo, cuando termina el traslado, veréis también que el altar se desnuda. Tradicionalmente se dice que se desnuda. Se van a quitar los cirios, se va a quitar el mantel. Y se quita el mantel, signo de que no se va a celebrar ya la Eucaristía. De que ya no es mañana, al día siguiente no se va a celebrar la Eucaristía. No hay ni manteles ni velas. Eso hay que hacerlo cuando termina la cena de la mesa del Señor. Pasamos al Viernes Santo. El Viernes Santo es una costumbre, es un día donde no se celebra la Eucaristía, está prohibido. También está prohibido celebrar cualquier otro sacramento que no sea la confesión o la unción de enfermos. No se pueden celebrar. Es que me quiero casar un Viernes Santo. No puedes. No puedes. Es que el Señor, nuestro esposo, va a morir. ¿Cómo vamos a estar celebrando algo? Pues celebramos los sacramentos de sanación, ¿no? La unción de los enfermos y la confesión. No se celebra la Eucaristía. ¿Vamos a poder comulgar el Viernes Santo? Sí, el Viernes Santo se puede comulgar de lo que se ha consagrado el Jueves Santo. Ese enlace tan bonito que hemos dicho. Tampoco. En caso de extrema necesidad se puede celebrar el bautismo. Igual que también, en caso de extrema necesidad, se puede administrar la confirmación, incluso el matrimonio. Alguien se está muriendo y se puede, pero en ese caso, ¿vale? En el caso de que alguien se esté muriendo, si no, nada. Yo me acuerdo que hace unos años tampoco se puede celebrar la misa, ni siquiera si es una misa de cuerpo presente. Hace unos años a mí nos pasó aquí, además aquí en la parroquia, una persona que falleció el jueves, me parece que el Jueves Santo por la noche, y el Viernes Santo fue el entierro. No hubo, fue un entierro sencillísimo, porque no se puede decir la Eucaristía, no se puede celebrar la Eucaristía ese día. Esto viene de una costumbre que había antes en los primeros siglos, que los viernes no se solía celebrar la Eucaristía, se llamaba una misa de presantificados. Se comulgaba de lo consagrado el día anterior, en recuerdo a ese Viernes Santo, donde el Señor no celebró la Eucaristía. Bueno, entonces, que nos perdemos. Es que son muchas cosas, pero veis la riqueza que tiene este tiempo tan potente. De todas formas, a la pregunta que has hecho del bautizo, el bautismo, siempre que se pueda, es aconsejable hacerlo en la vigilia pascual, que hablaremos de ello, que es una de las partes de la vigilia pascual, es la liturgia bautismal, ¿vale? Los catecúmenos, que son aquellos que se están preparando al bautismo, suele terminar la iniciación cristiana en la vigilia pascual. Y en la vigilia pascual, si son adultos, reciben el bautismo, la confirmación y la Eucaristía. Por eso normalmente está reservado al obispo. El bautismo de adultos se hace en la catedral y reciben los sacramentos de la iniciación cristiana en ese día. Que durante la Cuaresma, pues os acordáis, en las homilías que ha predicado el Padre Carlos, hablaba de este tríptico catecumenal del Evangelio de la Samaritana, que es el agua, el Evangelio del ciego, el Señor como luz, y el Evangelio de Lázaro, el Señor como vida, ¿no? Los 3 signos bautismales que vamos a ver luego en la vigilia pascual. Pues el Viernes Santo. El Viernes Santo es un día, lo primero, para los mayores de 18 años y menores de 60, día de ayuno. Y esto lo manda la Iglesia, que lo establece tanto en el Catecismo como en el Código de Derecho Canónico.
es un día de ayuno. ¿Ayuno qué significa? El ayuno es una única comida al día fuerte. Cuando se dice fuerte significa normal, que al mediodía comes normal y por la mañana y por la noche puedes hacer 2 medias comidas que juntas no sean una comida. Por la mañana te puedes desayunar un café con 3 galletitas, comes normal y te cenas una tortilla francesa, algo ligerito, ¿eh? Menores de 60 y mayores de 18. No ayunan ni embarazadas, ni mujeres que estén dando el pecho, ni enfermos, ni aquellas personas que tengan un trabajo tan exigente que puedan tener un desvanecimiento, ¿no? De verdad que el Viernes Santo es un día festivo, entonces normalmente no hay trabajo, pero el miércoles de ceniza, que es el otro día de ayuno, es un día laboral, entonces alguien que está cargando sacos, pues a lo mejor no puede ayunar, lo tiene que cambiar por otro día, ¿entendéis? Entonces el Viernes Santo, día de ayuno, mayores de 18 y menores de 60. Y también ese día es día de abstinencia, y eso para todos los que han cumplido los 14 años, ya no hay límite. De 14 en adelante, día de abstinencia. Es el día del potaje. Por lo menos en España, el día de potaje, de bacalao, con los rellenos, con los garbanzos, con las espinacas. Día de potaje. Y te puedes tomar una torrija. Bueno, la torrija vamos a dejar mejor para el día de Pascua, que ya una torrija a mí es que me puede la torrija, ¿no? Pero es día de abstinencia, ¿vale? No se puede comer carne. No se puede comer carne. El sábado santo, la Iglesia recomienda el sábado santo prolongar este ayuno y esta abstinencia. ¿Es obligatorio? No. ¿Es más que recomendable? Sí. Para romper el ayuno con la Pascua. Romper el ayuno el día de Pascua, en la vigilia pascual. Entonces es más que recomendable mantenerlo, no es obligatorio. Aquí en la rúbrica lo ponía, lo pone que en la medida de lo posible, lo he leído antes, pero bueno, como cada uno lo veáis. Entonces, ayuno y abstinencia. ¿Qué más? Aquí lo he puesto, sí. El Viernes de la Pasión del Señor es un día de penitencia obligatorio para toda la Iglesia por medio de la abstinencia y el ayuno. La celebración de la Pasión, el Vía Crucis se puede celebrar cuando queráis. Aquí en la parroquia lo tendremos después de la Pasión. Hay sitios que es antes de la Pasión. El Vía Crucis no es un acto litúrgico, sino que es un acto de piedad. Lo puedes celebrar también en tu casa, pero si lo haces en la iglesia, se te concede indulgencia plenaria, ¿vale? Pero bueno, también vamos a tener indulgencia plenaria ese día por acudir a los oficios del Viernes Santo. La Iglesia concede indulgencia plenaria en las mismas condiciones por ir el Viernes Santo a los oficios de la Santa Cruz, ¿vale? ¿Cuándo se debe celebrar, o qué dice la Iglesia? El oficio del Viernes Santo se debe celebrar lo más cercano a las 3 de la tarde. Acordaros que dice el himno popular de la liturgia de las horas, lo recoge, se cubrieron de luto los montes a la hora de nona. La hora de nona es las 3 de la tarde, que es cuando el Señor muere en la cruz. A las 9 carga con ella, empieza a cargar, dice la tradición. A las 12 es crucificado y a las 3 muere. Por eso dice el canto, por las 3 horas de tu agonía, en que por madre diste a María. Las 3 horas de la agonía son de las 12 a las 3. Y a las 3 de la tarde el Señor muere. Y dice que tiene que ser cerca a las 3, pero que puede adaptarse un poquito, pero que nunca puede ser más tarde de las 9 de la noche. ¿Ya? Entonces aquí lo vamos a tener a las 6:30. ¿Vale? Tendremos. Hay 3 partes. 3 partes. No, como veréis que no es misa, no hay concelebrantes. No hay concelebrantes. Solo preside un sacerdote. Solo preside un sacerdote, porque lo que preside es una liturgia que no es una Eucaristía. El otro sacerdote pues, suele ir pues, con sotana y sobrepelliz, suele participar en la celebración de la Pasión, pues leyendo en la Pasión, llevando la cruz en la procesión de la adoración, pero no hay 2. 3 partes. La primera va a ser una liturgia de la palabra. Es una liturgia de la palabra un poquito más larga de la habitual. ¿Por qué? Va a ser muy parecida a la del Domingo de Ramos, en lo que venimos a proclamar la profecía de Isaías, el 4.º canto del siervo de Yahvé,
Carlos lo ha dicho antes. El lunes santo, la primera lectura es el primer canto del siervo de Yahvé. El martes santo, el segundo canto del siervo de Yahvé. El miércoles santo, el tercer canto del siervo de Yahvé. Y el viernes santo tendremos el cuarto canto del siervo de Yahvé, en el que vamos a ver a Cristo hecho una piltrafa, ¿no? Despreciado, deshecho de los hombres, fue traspasado, ¿no? Por herido de Dios y humillado, ¿no? Lo arrancaron de la tierra de los vivos. El Señor quiso triturarlo. Es un poco también lo que se va a expresar cuando el sacerdote entre y según entre se va a postrar, se va a tumbar en el suelo, se va de humillación. También Cristo, ¿no? que se va a entregar. Cuando el sacerdote se pone postrado, la asamblea nos ponemos de rodillas, hacemos oración y nos preparamos para lo que va a acontecer. Ese día no hay canto de entrada, no hay canto de entrada, como entender que no es una celebración en el sentido estricto de la palabra, no estamos, porque es un día sobrio, de luto. El sacerdote entra en silencio, se postra rostro en tierra como el día de su ordenación sacerdotal. Señor, yo soy un gusano, ¿no? Dice uno de los cantos del siervo Yahvé, ¿sí? Y sin decir nada dice la oración colecta. Empieza la liturgia de la palabra, profecía de Isaías, el salmo, Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu, que es lo que oiremos que dice el Señor en la pasión. Después se leerá la carta a los hebreos y el culmen de la liturgia de la palabra es la proclamación de la pasión del Señor. La pasión del Señor, veréis que ni hay luces, es decir, no hay velas, como normalmente cuando se proclama el Evangelio que se llevan velas, no hay incienso, es sobria, se omite el saludo, no se dice el Señor esté con vosotros, no se dice, no hay que contestar. Y cuando se dice, que el domingo de Ramos lo hicimos mal, cuando se dice pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan, no se contesta. Sigue directamente el lector, ¿vale? En aquel tiempo salió Jesús con sus discípulos, no se contesta. Al final sí, cuando se dice palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hay un momento en la pasión que es cuando el Señor muere, cuando se relata que el Señor expira, todos nos ponemos de rodillas. Es un buen momento para ver al Señor crucificado, al Señor muerto por ti y por mí. A mí me ayuda un poco, esto es muy personal, cada uno hace lo que queráis. Es un momento que yo lo identifico mucho cuando el sacerdote coge la hostia, la rompe y la eleva. Este es el Cordero de Dios, ¿no? Ese cuerpo de Cristo roto, que lo parte. Es el mismo cuerpo de Cristo que meditamos y adoramos roto en la cruz. Bueno, a mí me ayuda, por si a ti te ayuda. Y dice que después de la pasión habrá una breve homilía. ¿Qué se puede añadir? Por eso dice que es breve. ¿Qué se puede añadir? Si es que releer esa noche la pasión, acompañar al Señor en la pasión, en el rezo de Vía Crucis, de alguna forma también se va a releer la pasión que tenemos a continuación. Después la liturgia de la palabra va a concluir con una oración universal, las preces que decimos normalmente, que es más larga. Es larga, son 10 peticiones, no son 4. Son 10 peticiones con 10 introducciones y 10 oraciones, en las que se introduce la oración, por ejemplo, por la Iglesia. Oremos, hermanos, por la Iglesia Santa de Dios para que el Señor le dé la... Todos nos ponemos de rodillas, le pedimos al Señor por la Iglesia de rodillas y el monitor, porque aquí no tenemos diácono, dirá, podéis levantaros, nos levantamos. Es importante, si alguien está mayor, que no se agobie, que se quede de pie. Si alguien se cansa, se puede sentar, pero que no sea por pereza. El que pueda, que se arrodille. Y el sacerdote va a hacer una intercesión por la Iglesia. Son 10, las voy a decir rápidamente. Por la Iglesia, por el Papa, por los ministros, nos referimos a los sacerdotes, no a los del gobierno, que falta les haría, por los ministros y los fieles, por los catecúmenos. Qué importante los catecúmenos en la Iglesia. Muchas veces no lo valoramos, pero ya ahora que estoy esperando el segundo hijo, de alguna forma un catecúmeno es como un embarazo. Está ahí gestándose, está gestándose. 4 catecúmenos adultos tenemos en la parroquia
Y en la vigilia pascual 2, ¿no? Me parece, 2 niños que se van a bautizar. De alguna forma se están gestando para ser dados a luz en el bautismo. Aquí tenemos 4 adultos. Qué importante es rezar por ellos. En medio de este mundo, que lo que invita es a todo lo contrario, están formándose, preparándose para recibir la iniciación cristiana. Pues rezamos por ello, porque no es fácil, ¿eh? No es fácil enfrentarse al mundo. Por la unidad de los cristianos, por los judíos la 6ª, la 7ª por los que no creen en Cristo, la 8ª por los que no creen en Dios, la 9ª por los gobernantes y la 10ª por los atribulados, por todos los que sufren. ¿Y por qué la oración universal de este día es un poco más larga? Pues porque Cristo muere por todas las necesidades del mundo, las hacemos presente, las asociamos a la muerte de Cristo. Qué importante es esto. Y con ello termina la liturgia de la palabra. Pasamos a la segunda parte, que es la adoración de la cruz. Se me ha movido el reloj y no sé qué hora es. Vale. La adoración de la cruz. Es verdad, según ese son las 8, o sea que me queda más tiempo, que no han cambiado la hora. La adoración de la cruz, que vamos a ver cómo. Voy a ir más rápido, porque ya nos queda mucho del Viernes Santo. Vamos a adorar la cruz que va a venir velada. Acordaros que leímos en este Evangelio del Domingo de Ramos cómo cuando la muerte de Cristo se rompe la cortina. Hoy lo hemos leído en el oficio de lecturas en la carta a los Hebreos, cómo se rompe la cortina del santuario, cómo se desvela y damos acceso a Dios a través de la cruz de Cristo. Entonces la cruz, que vemos que en la iglesia están todas veladas, se desvelará el Viernes Santo y la adoraremos. ¿Cómo se adora? Pues normalmente a partir de ese momento se hace una genuflexión a la cruz, como si fuese la Eucaristía. Sí. ¿Es idolatría? No. Adoras el misterio de la cruz, no el trozo de madera, ¿entendéis? ¿No? Entonces adoramos el misterio de la cruz. Hacemos genuflexión, la podemos besar si no nos da. Ya está, dejamos pasar el COVID y cosas peores vendrán, ¿no? Acordaros, la respuesta. Mirad el árbol de la cruz donde estuvo clavada la salvación del mundo. Venid a adorarlo. ¿Vale? Lo cantaremos. Eso también es otra cosa que año tras año seguimos ahí intentando hacerlo mejor. Después de la adoración de la cruz, fijaros qué detalle más bonito. El sacerdote se va a quitar la casulla, se va a despojar, ¿no? También como Cristo. Se va a descalzar. El sacerdote adora la cruz descalzo. Como señal de, mira, es que soy un mendigo, soy pobre. Como todos nosotros. La pobreza de las que hablábamos en las bienaventuranzas. ¿Qué es el pobre en el espíritu? El que todo lo espera de Dios. Y la tercera parte del Viernes Santo es la distribución de la Sagrada Comunión, con las formas consagradas del día anterior. ¿Vale? Terminaremos los oficios del Viernes Santo en silencio. No se terminará con la bendición, hay una oración sobre el pueblo, y en silencio nos despedimos. El Señor ha muerto. El Señor ha muerto. Es un día también para los cristianos que tenemos que exteriorizarlo. Antiguamente, en España, no había televisión. Las banderas ondean a media asta. O sea que también nosotros como cristianos en nuestras familias, en nuestras casas, se tiene que significar que el esposo está muerto. No hay que hacer cosas raras, pero hombre, tampoco es el día para sacar una tarta, aunque no sea de carne. ¿Entendéis? No, es que como no es carne, tú sabrás, ¿no? De hecho, por ejemplo, ese día, si os fijáis en la televisión, el Papa no lleva el anillo del pescador. Los obispos tampoco, porque el esposo está muerto, para simbolizarlo. Terminamos el Viernes Santo. Indulgencia plenaria a los que habéis participado. Ese día no se rezan vísperas. Los que tenéis obligación de rezar vísperas, no se rezan, ¿vale? Ni el Jueves Santo. Si participas en los oficios, perdón, claro, lo he dicho con la indulgencia plenaria, claro. Tienes la indulgencia plenaria y no rezas vísperas. El Sábado Santo rápidamente no se celebra la Eucaristía, no se distribuye la Sagrada Comunión nada más que a los enfermos el viático, si alguien está muriéndose. Acompañamos a la Virgen, en Cuenca. La costumbre es que se baja a las Angustias, que es la patrona de la diócesis de Cuenca, que está arriba, se la baja al suelo y todos los cofrades, todos los conquenses van pasándole y dando el pésame. ¿No? Qué imagen más bonita, ¿no? Madre, lo siento mucho, ¿no? Acompañando a la Virgen dándole el pésame por el Señor muerto. Y entramos ya en la Vigilia Pascual. La Vigilia Pascual es la madre de todas las vigilias, es la fiesta de las fiestas, es la caña, o sea, ya es el momento más esperado del año, ¿vale?
El sábado santo nos podemos confesar, habrá confesiones, es un día para ello, el viernes santo. Eso es. La unción de los enfermos y la confesión, como hemos dicho, sí que se puede administrar, ¿vale? Y es muy recomendable. Ya hemos dicho que esta semana te acercas a la confesión. Si no lo has hecho el sábado, pues el sábado es un buen momento, pero intenta también hacerlo antes para celebrar el jueves y el viernes santo. Bueno, tendremos 4 partes. La vigilia pascual, 4 partes. Vamos a comenzar a oscuras. El Señor está... El mundo está en tinieblas, no tenemos la luz de Cristo que está muerto. El Señor está muerto, no tenemos luz, lo representamos con esa oscuridad. Ahí fuera, si no nos aparcan las motos, y si nos aparcan también, pero bueno, ahí fuera encenderemos una hoguera, se bendecirá el fuego, ese signo de la resurrección. Fijaros, el fuego, ahora ya en esta rúbrica no lo pone, pero antiguamente estaba mandado que se tenía que hacer con piedra de pedernal, el fuego de la vigilia pascual, de cómo al moverse la piedra, esas chispas provocan el incendio, ¿no? La resurrección simbolizada también en... Ahora pues yo creo que lo suyo es un mechero, ¿no? Un mechero tiene una piedra de pedernal, entonces pues se enciende con eso. Y se bendecirá el cirio pascual, se bendecirá el fuego. El cirio pascual representa, significa a Cristo resucitado. Entraremos en procesión y en el segundo luz de Cristo todos encenderemos nuestras velas. En el primer luz de Cristo solo la enciende el presidente. En el segundo encendemos las velas. No vale encenderlas con un mechero, que muchas veces ves a la gente sacando... No, hay que encenderlas todos del cirio. Nos vamos pasando la luz unos a otros, como esos apóstoles que se iban pasando unos a otros la noticia de la resurrección del Señor. Nos vamos pasando la luz, ¿vale? Entramos en procesión y cuando lleguemos se cantará el pregón pascual. El pregón pascual es uno de los himnos más bellos de la Iglesia, que solo se puede cantar en la vigilia pascual. Si no vas a la vigilia pascual te lo vas a perder, porque no hay otro momento del año en el que se pueda cantar el pregón pascual, ¿vale? Entonces es muy bonito. Y en ese momento se encienden las luces de la Iglesia, algunas luces de la Iglesia. Antes se encendían unas poquitas, ahora pone que se pueden encender todas. Entonces, se encienden las luces de la Iglesia. El signo del Señor resucitado, ya hay luz, pero no se van a encender las luces del altar, no se van a encender las velas. Las velas se encenderán durante el Gloria. En la liturgia se ve así las 2 partes de la resurrección del Señor. Propiamente la resurrección del Señor, que no sabemos a quién se apareció primero, la tradición dice que a la Virgen María, y luego cuando se aparece al mundo, ¿no? María Magdalena. Encenderemos las velas del altar. Bueno, la liturgia de la palabra de esa noche es también bastante larga. Son 7 lecturas del Antiguo Testamento, una epístola y un evangelio. 9 lecturas con salmos, cada una tiene su salmo responsorial, y después del salmo responsorial hay una oración sálmica que va a decir el sacerdote, ¿vale? Vamos a ir recorriendo toda la obra, toda la historia de la salvación, la creación y la salvación, hasta llegar al evangelio. El evangelio es el de la resurrección del Señor. Es el evangelio de la resurrección. Fijaros qué bonito. Normalmente el evangelio lo proclama el diácono, pero es una costumbre antigua que el evangelio de la noche de Pascua lo proclame en la liturgia antigua, ahora yo creo que ya no se hace, lo proclamaba el obispo. Aunque hubiese muchos diáconos, lo proclamaba el obispo. La importancia, ¿no? El evangelio que tiene esa noche. Se adornaba el ambón como si fuese un jardín, como si fuese el jardín del Edén que perdimos, lo recuperamos esa noche, ¿no? En la vigilia pascual. Después de la liturgia de la palabra pasamos a la liturgia bautismal, donde se bendecirá la fuente bautismal, cantaremos la letanía de los santos para pedir la protección y la intercesión por los catecúmenos que se van a bautizar, y aquí tendremos bautismos. Se administrará el bautismo. Todos nos asociaremos también a la parte bautismal, renovando las promesas bautismales. La Iglesia nos vuelve a conceder indulgencia plenaria en condiciones habituales por renovar las promesas bautismales. Y después continuaremos la celebración de la Eucaristía como de costumbre.
Es una celebración larga, pero es que es muy bonita. Tiene muchos signos, los bautismos, ¿no? Hay que hacer todos los ritos previos al bautismo, si no se han hecho antes, y los ritos posteriores. Es una noche cargada de símbolos, irlos exprimiendo, irlos viendo, pasar de la oscuridad a la luz, ¿no? Y terminaremos la vigilia pascual pues con un pensamiento, con el corazón acompañando a la Virgen, que es la primera que se le aparece el Señor. Con esto termino, pero me parece muy importante en la evolución de la liturgia pascual. ¿Por qué se empieza a oscuras? Pues tiene su raíz en el oficio de tinieblas que se rezaba. En el oficio de tinieblas, si tú vas a algunas iglesias catedrales, verás que hay un candelabro con forma de triángulo que tiene 15 velas, que representa a los 12 apóstoles y a las mujeres que acompañaban al Señor, y según se iban rezando los salmos, se iban apagando una a una las velas, como señal de que abandonaban al Señor. Y la última vela, la vela de arriba, se quedaba encendida, porque era la vela que representaba a la Virgen María. Y esa vela no se apagaba, era llevada por el diácono y escondida detrás del retablo. Y con esa vela se encendía, según se iban apagando las velas, se iban apagando las luces, y con esa vela se encendía el fuego de la vigilia pascual, como un signo también de que la Virgen es la que mantiene la esperanza, es la única que no pierde la esperanza. También por eso empezamos a oscuras, porque la tarde anterior en el oficio de tinieblas han ido apagando las luces de la Iglesia. Entonces hemos ido entrando en la muerte de Cristo, simbólicamente, para terminar en la resurrección del Señor. Qué bonito es que cuando lleguemos a casa, pues cantemos el Regina Coeli, que será el canto del tiempo de Pascua, el Regina Coeli de Tare Aleluya. Oiremos cómo se dice el Aleluya por primera vez, que es que sí que no lo hemos cantado desde el martes anterior al miércoles de ceniza. Antiguamente el diácono se acercaba al obispo y le decía: Padre, le anuncio una gran alegría, el aleluya. Y entonces se entonaba aleluya, como, oye, que es que lo hemos estado esperando. Muchas veces cuando venís aquí a la iglesia decís, es que la imagen es, qué miedo dan, ¿no? Queda un poco así, pero también acrecienta las ganas de que llegue la Pascua, ¿no? Igual que la aleluya, echa de menos en cantar aleluya y es muy incómodo porque la gente no sabe si ponerse de pie, si están en la aleluya, si ha terminado el salmo o no ha terminado el salmo. Es un poco de incomodidad que lo rompemos con la vigilia pascual. Pues hasta aquí llegamos hoy. Os animo a que viváis muy bien esta Semana Santa, que nos jugamos mucho, y si tenéis alguna pregunta, pues la resolvemos, y si no, pues nos vamos. Sí, solo se puede ganar una al día, aplicable por uno mismo o por un difunto. No se puede ganar una por uno y otra por un difunto. Al día solo una, en las condiciones habituales. Pues sin notar la bendición, ya que tenemos al Padre David hoy, que nos despida con la bendición para preparar estos días. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo,